Hola, hola. Hoy para Física 6 vamos a ver un problema de aplicación de la unidad de ecuación de Lagrange. Bueno, el problema dice, una cuenta es libre de deslizar un anillo de radio r. El anillo gira con velocidad angular constante alrededor del eje vertical. Encontrar la ecuación de movimiento para la posición de la cuenta. Aquí pueden ver la cuenta, es esta, el anillo que está en azul puede girar alrededor del eje Z. ¿Sí? Forma un ángulo θ con el eje Z y un ángulo φ con el eje X. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero, el paso 1. ¿Qué decía el paso 1? Identificar el número de partículas, que ya sabemos que es igual a 1. Reconocer las ligaduras. Entonces ahora lo que tenemos que ver las ligaduras que tenemos. Bueno, vamos al paso 1. Paso 1. Entonces n es igual a 1. K, tenemos que ver a qué es igual K, para después poder hallar S. Y S, no se olviden que era 3n menos K. Ok. Bueno, para sacar las ligaduras tenemos que mirar lo que tenemos de datos, las relaciones, cómo se relacionan, por ejemplo, las posiciones. Siempre es importante ver eso. Cómo se relaciona la posición. Esto es el radio, ¿sí? Es el radio del círculo. Suponiendo que este anillo está, el centro del anillo coincide con el origen de este espacio en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que la coordenada en X es esta y Z. ¿Cómo están relacionadas? Están relacionadas por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado. Ahí podemos pasar r al primer miembro, entonces tenemos una ecuación de ligadura. Z es igual, pasamos ahí menos r cuadrado es igual a 0. Entonces acá tenemos una condición de ligadura, una ligadura holónoma. Otra relación que tenemos que encontrar, a ver si tenemos, bueno, sabemos que nos dice en el enunciado que la velocidad angular es constante. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de phi es omega, ¿verdad? Es la velocidad angular. Entonces ahí decimos, bueno, phi punto es omega. Vamos a relacionar las coordenadas, buscar relacionar las coordenadas. Entonces tenemos la derivada de phi con respecto al tiempo es omega. Integramos eso y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar phi es igual omega por t. ¿Sí? Y esto pasamos al primer miembro y me queda igual a 0 también. Entonces, ¿cuánto es K? Es 2. Y ahí ya podemos tener S. 3 por 1 menos 2. El número de grados de libertad entonces es 1. Quiere decir que con una coordenada generalizada nosotros tenemos que resolver el problema. Y tenemos que buscar cuál es la coordenada generalizada, porque será seleccionar la coordenada generalizada o las coordenadas, en este caso es la.
Bueno, y eso es igual a qué cosa. Miramos qué nos conviene. Bueno, la partícula. Sabemos que phi va a cambiar, ¿verdad? Pero phi ya podemos hallar con el tiempo y la velocidad angular. Eso vimos aquí. Entonces, lo que me va a describir va a dar mayor información para esta cuenta que está aquí, es tita, que va a cambiar al transcurrir el tiempo. Entonces esa es la que nos conviene elegir. Ver cuál les conviene en este caso, y esa buscamos relacionar con las coordenadas cartesianas, ya que nos ubicamos bien en el espacio, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la coordenada generalizada CG nomás hubiera puesto, es igual a tita, que es el ángulo que forma con el eje Z. Bueno, el paso 2 que decía, escribir las coordenadas cartesianas, escribir en coordenadas cartesianas la energía cinética y la energía potencial del sistema. Bueno, esto copio, entonces ya voy a tener mi energía cinética. Ya voy a tener acá para el paso 2. Ahí está. Y también hay que escribir la energía potencial. La energía total del sistema, bueno, después vamos a hacer la relación en el siguiente paso. La energía potencial, en este caso, fíjense que va a cambiar con la altura. Por ejemplo, para este instante, ¿cuál va a ser la altura? Vamos a poner con verde. O sea, va a ser esta altura Z, por ejemplo. Entonces, esa distancia Z, y como está por encima del eje de referencia hacia el lado positivo, entonces va a ser positivo. Entonces V va a ser mgh. Hay que escribir la energía cinética y la energía potencial. Vamos a escribir total del sistema. Es una sola partícula, así que una sola energía potencial, mg h z, es de posición. Bueno, ya tengo el paso 2. Ahora me voy al paso 3, que es un poco más largo. Entonces, como estoy mostrándole cómo pensar en coordenadas cartesianas y después ver qué nos sale. Entonces vamos a obtener la apropiada ecuación de transformación, y esto es mirando el gráfico nomás y ver la relación entre tita con el eje Z, tita con el eje X, tita con Y, ¿verdad? Y sacamos la ecuación de la posición, derivamos eso, porque cada una de las coordenadas tenemos que derivar independiente para poder reemplazar acá. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a copiar esto para tener más cerca y digo acá para el paso 3. Ahí voy a poner y voy a escribir paso 3. Y sacamos las relaciones. ¿A qué va a ser igual X?
Fíjense que X es esta longitud. Entonces tenemos que mirar este triángulo acá. Acá son perpendiculares. Entonces podemos decir, bueno, esta es la proyección esta línea negra es la proyección de este triángulo que está acá arriba. Esta longitud de acá abajo va a ser igual a la de acá arriba. Entonces, si esta longitud es R, entonces, ¿cuánto va a valer esa distancia? La distancia del origen hasta este extremo. ¿Cuánto va a valer? Pues eso va a valer R por seno, porque es el opuesto al ángulo tita. ¿Sí? Y de ahí entonces podemos hallar, ya tenemos la hipotenusa, entonces podemos hallar la componente X. Ahí vamos a tratar de borrar este. Vamos a... Ay no, no quería todo. Este no es. Ahí está, para que se vea. Bueno, y ahí decimos, ¿a qué va a ser igual X? X es igual a la hipotenusa, R seno tita, por, va a ser seno o coseno para X. Le toca el ángulo, phi le toca, entonces va a ser coseno de phi. Acá. Entonces voy a tener esta componente, este triangulito trabajé acá. Ahora necesito y. Y va a ser el opuesto, va a ser este lado. Entonces va a ser la hipotenusa por el seno de este ángulo, me va a dar la longitud sobre i. Eso es R seno tita por seno de phi. Y z es fácil con relación a tita. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es adyacente a z. Entonces decimos, bueno, z es igual a R coseno de phi. Entonces ya tenemos la coordenada generalizada, o sea, las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas generalizadas, que es lo que les escribí acá. O sea, eso es lo que quise mostrarles al ponerle estas reglas, por decirle, de alguna manera. Una vez que tienen eso, ya pueden derivar. ¿Para qué? Para poder tener la componente X punto, Y punto y Z punto. En este caso es solamente para una partícula. Entonces acá va a ser para la única partícula que tenemos. Podemos borrar esto. Y es una partícula. Es una partícula. Ok. Es una energía cinética nomás. Entonces, bueno, entonces derivemos. Pasemos a hacer la derivada. ¿Para qué? Para poder reemplazar. Porque acá ya está, ya tenemos hecho el paso 3. Ay. Ya tenemos hecho el paso 3. Acá está. No es este. Ahí. Ya tenemos hecho el paso 3. El paso 4, ¿qué nos pide? Convertir la energía cinética en energía potencial de coordenadas cartesianas a las coordenadas generalizadas para poder escribir la lagrangiana. Ok, bueno, entonces derivemos y expresemos la energía cinética y la energía potencial en términos de las coordenadas generalizadas. Bueno, la derivada es una derivada simple. Entonces me queda X punto es igual a R tita punto coseno
Acá era, mostré una cosa, acá es tita, y yo puse phi acá, entonces ya no me va a salir. Esos detalles hay que atender. Entonces acá queda nomás en función de tita. Z punto es igual a R coseno, entonces la derivada del coseno es el menos seno, ¿sí? Menos seno, por la derivada de la función que va a ser tita punto. Ya está acá, así. Teniendo la regla de la cadena, la derivada del seno, la derivada del coseno, bueno, eso es lo que le sale. Lo siguiente es expresar. Ya nos podemos ir a hacer el paso 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas componentes podemos elevar ya al cuadrado antes de reemplazar en la ecuación de la energía cinética. La de la energía potencial no hay ningún problema porque es sencilla, pero vamos a hacer los cálculos primero. Entonces, x punto al cuadrado va a ser el producto. Va a ser esto al cuadrado, ¿verdad? Y punto va a ser todo esto al cuadrado. Y z punto al cuadrado, todo esto al cuadrado. El resultado de eso, para que nos pueda ser más sencillo, entonces voy a escribir el cuadrado primero menos el doble producto del primero más el cuadrado del segundo. Entonces eso me queda el cuadrado del primero, r cuadrado, tita punto cuadrado, coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita, más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de tita, seno cuadrado de omega t, menos el doble producto del primero, 2 r cuadrado, tita punto al cuadrado, omega, no es a ver, el doble producto del primero por el segundo, r por r, r cuadrado, acá es solamente tita nomás, tita punto, por omega, ahí están todos. Y ahí ordeno. Voy a tener seno de phi, coseno de phi, seno de phi, coseno de phi. Después va a ser seno de omega t, coseno de omega t. Ahí está. Lo mismo para y cuadrado. Nos va a quedar qué cosa. De omega t. Último va a ser z punto al cuadrado r Cuadrado, tita punto cuadrado, seno cuadrado de tita. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar los tres. Tengo que sumar este más este. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar X más y cuadrado más z cuadrado. Al sumar veo si no hay términos iguales. Esto que está acá es igualito a lo que tenemos aquí en esta línea. Son iguales. Entonces eso podemos restar y nos va a quedar, no nos va a quedar más este término. Y ahí, bueno, sumamos el resto y ordenamos. Esta suma nos queda r cuadrado, tita punto cuadrado, coseno cuadrado tita, coseno cuadrado de omega t, más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de tita, seno cuadrado omega t. Después viene más y esto es y, está acá. R cuadrado, tita punto cuadrado, coseno de tita al cuadrado, seno cuadrado de omega t, más r cuadrado, omega cuadrado. Seno. Seno. Cuadrado de tita. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es el factor común de todo esto. Acá. Y acá.
Y en el otro es todo esto. Así. Y ahí ya se dan cuenta que al hacer factor común que me va a quedar 1. Vamos a ir. X punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto es igual a r cuadrado, θ punto cuadrado, coseno cuadrado de θ. Entonces acá me queda seno cuadrado omega t más coseno cuadrado de omega t. Más el factor común es r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de θ. Y ahí el factor común es ese y nos sobra seno de omega t, r cuadrado más coseno de omega t al cuadrado. Más r cuadrado θ punto al cuadrado seno de θ. Entonces decimos, lo que está acá entre corchete va a ser igual a 1. Lo que está aquí entre corchete es igual a 1. Ok. Bueno, copiamos una vez más eso. Va a ser x punto más y punto más z punto. Nos queda r cuadrado, θ punto cuadrado, coseno cuadrado de θ. Más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de θ. Más, ¿qué cosa? R cuadrado, θ punto cuadrado, seno cuadrado de θ. X punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. Y ahí hago factor común de r cuadrado, θ punto cuadrado. Entonces va a ser seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ más r cuadrado omega cuadrado de seno de θ. Ok. Es coordenadas esféricas, ya se pueden ir dando cuenta. Esto va a ser 1. Entonces, ahí sacamos la relación de la velocidad en términos de la coordenada generalizada. Y no es más que la velocidad en coordenadas esféricas. ¿Sí? No es más que la velocidad en coordenadas esféricas. Listo. Bueno. Ok. ahora, cuando ustedes manejen y se den cuenta, bueno, esto está formando una esfera, o sea, esta partícula se está moviendo sobre una esfera, esto está girando y esto se va moviendo. Entonces, en la medida que vaya teniendo distintos ángulos, va a tener distintas posiciones la partícula. Pero, ¿sobre qué va a estar siempre? Pues sobre una esfera. Qué horrible mi esfera. Ahí. Ahí. Siempre va a estar sobre la esfera. En cualquier instante. Entonces va a estar acá. En un punto sobre la esfera que está girando. Ver en coordenadas esféricas, por ejemplo, la velocidad. ¿Y cuál es la ecuación de la velocidad? En coordenadas esféricas. Velocidad en coordenadas esféricas. Bueno, sabemos que r punto es igual a R más r θ punto en la dirección de θ más r seno θ es phi. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? O sea, nos damos cuenta que se mueve sobre una esfera, que la velocidad tiene que estar en coordenadas esféricas. Y ahí decimos, bueno, Esto al cuadrado, aquí es igual a r por r, y hacemos coordenada por coordenada. Entonces nos queda ¿qué cosa? La velocidad es constante, o sea, r es constante. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se mueve sobre el mismo radio. El mismo radio, este radio no varía, no es que la partícula se aleja o se acerca y va cambiando la esfera, tipo va creciendo o va disminuyendo. sino que siempre es sobre la misma esfera. Y ahí podemos decir, bueno, esto va a ser 0, le daría una constante 0. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer
multiplicar componente por componente nomás, ya va a ser este por este y este por este. Lo que me queda que va a ser r tita punto al cuadrado más r tita punto seno de tita al cuadrado, donde r es el radio, que va a ser r mayúscula para nuestro diagrama. De ahí nos queda r punto cuadrado, no ya. Se me acaba de instalar. Así. Y va a ser r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado phi punto seno cuadrado de phi. y a que era igual phi punto, era igual a omega. Entonces r punto al cuadrado me queda aquí r cuadrado phi punto más r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de tita. son iguales estas ecuaciones. Entonces no hacía falta trabajar con coordenadas cartesianas, simplemente podíamos usar coordenadas esféricas. Se dan cuenta que la diferencia que hay, todo lo que hice para el punto 4. ¿Por qué les recomiendo por lo menos hacer 1 o 2 problemas de esta manera? Para que pueda ser más intuitivo y darse cuenta de la relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas, que en este caso una de las coordenadas esféricas es nuestra coordenada generalizada. Al fin y al cabo nos damos cuenta porque es la que está acá. Ahí por fin ya puedo escribir la lagrangiana, la energía cinética y la energía potencial en términos de la coordenada generalizada. Nosotros estamos ahora, seguimos en el paso 4. Entonces vamos a escribir T. Es un medio de la masa por la velocidad. Y la velocidad es esto. Ahí. Y la energía potencial dijimos que iba a ser mgz, ¿verdad? Y z, que es igual, estaba acá al comienzo, no, esta no es, z es igual a r coseno tita, que está acá. Entonces acá escribo r coseno tita. L, la lagrangiana, coseno tita es igual a t menos b. Entonces la lagrangiana, Un medio m r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de tita menos b de la energía potencial mg r coseno de tita. bien ahí. Ahora ya podemos escribir para el paso 5 la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange, la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada, que solamente es tita. Entonces ahí va a ser la derivada de esa coordenada generalizada, que es tita punto, menos y es igual a 0 eso. Acá tenemos la lagrangiana y entonces hacemos las derivadas correspondientes. Entonces decimos, bueno, la derivada de la lagrangiana con respecto a tita punto es igual a, va a ser m, ¿verdad? Porque solamente tenemos acá. Entonces este 2 va a bajar. Va a ser m r cuadrado 2 tita punto. Este 2 se va con este 2 y me va a dar m r cuadrado tita punto. Y la derivada con respecto al tiempo, estamos haciendo primero esta parte de esto, ¿verdad? Que es lo mismo que tener esto acá, o sea, a este término le aplicamos la derivada. Y eso que es, con respecto al tiempo, entonces me va a dar m r cuadrado tita punto punto. Bueno, esto entonces después vamos a reemplazar acá. Y tengo que tener la derivada, estamos terminando, con respecto a tita, donde tengo tita, tita tengo acá y aquí. Entonces hay que derivar ambos términos, ¿verdad? Y eso me queda acá, va a ser un medio de m r cuadrado omega cuadrado, va a ser 2 seno de tita por la derivada interna, que va a ser la derivada del seno, va a ser el coseno, menos la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar más mg
R seno tita. Bueno, acá quedó, se va con este 2. Y nos queda, por ejemplo, la derivada de L con respecto a la tita. R cuadrado, omega cuadrado, seno de tita, coseno de tita, más mg r seno de tita. Ahora ya podemos también todo esto llevar aquí. Y ya tenemos la ecuación de movimiento. Y despejar la aceleración. Entonces digo, bueno, M, R, R, tita punto punto, menos M, R, omega cuadrado, seno de tita, coseno de tita, más M, G, R, seno de tita. Es igual a 0. Y esa finalmente ya es la ecuación de movimiento. Vamos a encuadrar esto. Perfecto está. Genial. Bueno, muchas gracias.